Mi nombre es Jorge García, Jorge Gregorio García. Soy compositor electroacústico, soy intérprete, soy profesor del Departamento de Música en la Universidad de los Andes y tengo un particular interés por la música electroacústica, ¿sí? Y en particular en el campo de la electroacústica me gusta mucho esa función del intérprete dentro de esta música que es raro ver una cuestión de la interpretación en un medio tan fijo como lo es la electroacústica y en particular la acusmática, ¿sí? O esta acusmática que viene de herencia francesa, en donde es un archivo de audio muchas veces y uno dice, bueno, y un archivo de audio, ¿cómo se interpreta? ¿Sí? Siendo que es algo que es playback y ya está, ¿sí? Entonces esta problemática es una de las cosas que más me interesan a mí desde el punto de vista como músico, desde el punto de vista no solamente como compositor, sino cómo esto me lleva a mí a pensar de una manera muy particular y de una manera muy especial el componer para un sistema como es el sistema Blast. Voy a mandar un poquito de audio, de sonido en estéreo, para que oigan un poquito acerca de lo que yo hago, para calentar motores y empezamos a discutir acerca de esto. ¿Les parece? Bien. Tú me regalas son mute. Gracias. Lo que vamos a escuchar es un fragmento del primer movimiento de una pieza reciente del 2011, una de las partes de un ciclo grande que se llama La Historia de Nosotros. Mando el audio y después discutimos un poquito acerca de esto.
Ekonomi kemenabu inowo ipuru ikagaikan hano itu inowo bagai bomber hobo. Iu sebaku ikala ikano. Estos son 5 minutos de una pieza mucho más extensa. Esto es un ciclo de aproximadamente unos 80 minutos de duración, son 4 piezas. Y estas piezas son mixtas. Eso significa que tienen partes instrumentales en vivo y partes para medio fijo. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el término de electroacústica? ¿Saben lo que es música electroacústica? Bien. Estaba preparado perfectamente para eso y vengo a contarles las cosas básicas que se hacen dentro de este contexto. Pues empiezo básicamente a contarles qué es lo que yo hago. Entonces, dentro de la actividad artística investigativa mía, yo me muevo tanto como compositor de este tipo de música que ustedes escuchan, créanme, esto es música, como intérprete de este tipo de repertorio en particular, ¿sí? Soy fundador y programador y pues intérprete en vivo con este instrumento llamado Blast, del cual hablaremos dentro de un momento. Como compositor me muevo básicamente en estas 3 áreas. El área instrumental, tradicional, me gusta mucho, pero la he abandonado recientemente por un enamoramiento con el medio específicamente electroacústico y en particular el medio mixto. ¿Qué es música electroacústica? Primero, la música electroacústica
si vemos allá esta definición, la primera, vemos como sonido reproducido por medios electrónicos, en nuestro caso, básicamente altavoces. Esto es una definición bastante superficial, si lo podemos ver de esa manera, dado que los altavoces, el altavoz a la hora de la verdad, el parlante es el medio, no es la música como tal, ¿sí? Es el medio de reproducción. Y hay una definición que me gusta mucho, esta la conocí hace relativamente poco, la cual dice que es un arte musical diseñado para una escucha atenta con un énfasis particular en el espacio y en el timbre, y esto es muy importante. Las personas que estaban sentadas ahí, ¿sí?, oían perfecto, ¿sí? Claro, esto no es el monitoreo ideal, ¿sí? De hecho mete un poquito de ruido, pero tienen digamos una posición perfecta para escucha, dado que aquella cosa que se llama el sweet spot asume que en un punto, o sea, el punto central de esta B está aquí y hay una audición perfecta de lo que está pasando o lo que está siendo reproducido. Cuando estamos hablando de un sistema o una situación de concierto, pues ese punto se pierde, ¿sí? Cuando estamos hablando de un auditorio gigantesco, hagan de cuenta, de hecho ¿cuándo fue? Hace como unas 3 semanas aproximadamente, o 4 semanas, hicimos el concierto en el León de Grave, en marzo, es correcto, y pues llenar acústicamente este sitio es básicamente una cosa heroica, ¿sí? Para eso entonces lo que se hace en principio es multiplicar y multiplicar y multiplicar las salidas de audio de tal manera que haya una cobertura y el sweet spot sea mucho más amplio, ¿sí? Eso en términos prácticos. Ahora, entre más speakers tenga uno, da la posibilidad de algo así como amplificar las posibilidades de intérpretes, y para nosotros cada uno de estos es un intérprete en particular. En el momento en que yo le digo a este speaker reproduzca tales sonidos y a este otro tales otros sonidos, y así sucesivamente, eso da la impresión de una envolvencia, ¿sí? De la misma manera, cuando cuelgo speakers, cuando pongo speakers debajo de ustedes, cuando, no sé, los pongo contra paredes y así sucesivamente, y poco a poco voy distribuyendo la señal acústica por medio de la sala, eso genera básicamente como una especie de ilusión de mundo acústico, si se quiere llamar de esa manera. Eso es una de las cosas más bonitas y más prácticas de esta cuestión particular del espacio, ¿sí? Ahora, el timbre es una de las cosas más importantes, dado que esta música no asume que, digamos, el componente de discurso musical esté basado en recursos tradicionales tales como armonía, tales como ritmo y así sucesivamente. Eso tenía un poquito, aquí yo les di un poquito de ritmo, eso es bastante extraño, ¿sí? Y esto, o sea, se los doy es básicamente porque las fuentes musicales sobre las cuales están basadas estas piezas que vamos a hablar ahorita posteriormente, tienen unos materiales rítmicos con unos significados rituales tradicionales importantes que a mí me toca, digamos, respetar y observar como punto principal de citación musical significativa. Pero estas cosas que digamos, como el timbre, como el espacio, eran cosas que hasta principios del siglo XX eran de alguna manera secundarias en términos del discurso musical, ¿sí? Cuando uno, no sé, ve música orquestal, cuando uno ve música para cámara, cuando uno ve música, no sé, folclórica, etcétera, lo primero que uno percibe es los patrones rítmicos. Lo segundo que uno percibe es la melodía. Esa melodía viene acompañada por acordes y así sucesivamente. Esta música apunta básicamente un discurso el cual está basado en lo que antes era secundario, ¿sí? La típica foto que uno ve de un compositor de principios del siglo XX, o la pintura que uno ve de compositores, digamos, del clasicismo, del romanticismo, este compositor ¿en dónde está normalmente? Este compositor está al frente del piano. Si se han dado cuenta, eso no es casualidad. El piano era básicamente el sintetizador de ese momento, no había otra forma de oírle el pensamiento musical que el piano, ¿sí? Y como el material del compositor estaba pensado en primera instancia en términos de la melodía y cómo yo acompaño la melodía en términos de la armonía, alias acordes y así sucesivamente, la cuestión tímbrica era de alguna manera, digamos que puesta por debajo de estos factores principales de discurso musical, ¿sí?
La electroacústica voltea la página con respecto a esto y toma es precisamente el timbre, ¿sí? Cómo suena lo que yo estoy diseñando desde su componente, digamos, sonoro particular, ¿sí? Y parte de esa esencia el discurso como tal, ¿sí? O sea, nosotros no estamos buscando colorear nuestras notas, nosotros no estamos buscando darle una instrumentación particular, una orquestación particular a la melodía, sino que el discurso es el timbre en particular, ¿sí? Cómo es que se construye el sonido, cómo es que ese sonido se va a comportar en el espacio y así sucesivamente. Hay un término original, probablemente atribuido a uno de las personas más importantes en la historia de la música electrónica, llamado Pierre Henry. Y Henry tiene una denominación actual que se toma como genérica en este caso, y unifica esta dicotomía que en algún momento se dio entre los principios de la escuela, ¿sí? Digamos que los franceses empezaron a explorar esto de una manera bastante particular. Uno de los personajes que empezaron a trabajar esto muy fuertemente y a teorizar y a pensar esto y a poner en escrito todo esto, que tiene una cantidad de consecuencias, de planteamientos musicales totalmente renovadores para la historia de la música en el siglo XX y posteriormente, es Pierre Schaeffer, quien trabajó de la mano con Pierre Henry para desarrollar todo esto que nosotros conocemos como la música concreta. Y esta música concreta viene de la parte francesa parisina. Los alemanes se fueron por otro lado, ¿sí? Los alemanes también están muy interesados en estos intérpretes, pero desde otro punto de vista. El alemán piensa en una estructuración muy fuerte, ¿sí? Acordémonos de compositores de la segunda escuela vienesa, por ejemplo, como Arnold Schoenberg, como de hecho los que vienen antes, como por ejemplo un Mahler, y esos son compositores que tienden a buscar dentro del discurso musical una estructuración muy fuerte, ¿sí? Y muchas cosas que, digamos, el interés de muchas cosas que pasan es en la estructura en sí misma, ¿sí? Cuando ellos se topan con este tipo de tecnologías, buscan es básicamente una forma de control, y lo que logran es básicamente atacar esos principios de formulación, de hecho, perdón la redundancia, muy formalista de alguna manera, ¿sí? Mientras que el francés tiende a ser como mucho más libre en su aproximación a la estructuración musical. ¿Qué es lo que hace un francés en esta época? Con su micrófono se pone a grabar sonidos y con la tecnología del momento estamos hablando de carretes de cinta abiertas, ¿sí? Ellos básicamente botan la cinta en el piso metros y empiezan es básicamente con tijera y cautín a lo que hoy en día en un Pro Tools uno coge y es básicamente el mismo, pero ellos sí lo hacen en hardware común y corriente, ¿sí? Cuestiones como lupeos de cinta, como delays de cinta, y digamos que lo que prima es lo que el compositor oye, y eso es una liberación muy importante del discurso musical y del planteamiento musical que venía del romanticismo y particularmente del clasicismo, en donde la música tiende a ser muy formalista de alguna manera, ¿sí? Fíjense que ¿hay músicos acá? Bien, cuando uno analiza la partitura, mucho de lo que uno demora analizando la partitura es en el proceso de cómo el compositor llega a ese planteamiento, ¿no es cierto? No es, o sea, la cuestión del sonido resultante de la partitura muchas veces es relegado. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Yo tengo como esa sensación de una educación muy al análisis de la codificación de la música, más no a la música en sí misma, ¿sí? Cuando uno analiza la partitura, pero uno no analiza el render de la partitura, que es su ejecución como tal, y eso es uno de los grandes problemas del análisis musical. Aquí estamos enfrentándonos al sonido directamente, y eso es una de las cosas más bonitas de este tipo de música, ¿sí? Y por eso es que al compositor, digamos, de forma tradicional es extraño de alguna manera relacionarse con el medio electrónico. No está la cuestión, digamos, más
fría, calculada, formalista de la partitura, porque pues aquí sí es cuestión de hit playback y ya está, pues, ¿cuál es el sentido de una partitura muchas veces? ¿Sí? Bien. La electroacústica se divide básicamente en estas dos ramas, ¿sí? En la rama de la electrónica en vivo y la música para soporte fijo de audio. Soporte fijo de audio es esto que ustedes acaban de oír, ¿sí? Es un archivo de audio, lo que antes era, de hecho antes se llamaba tape music, porque se reproducía por una cinta, ¿sí? Y estas, entonces tienen estas que se podrían llamar de alguna manera escuelas. La tape music, que es la escuela norteamericana liderada en primera instancia por John Cage, y después otras personas tales como, por ejemplo, Earl Brown estuvo ahí, personas como, ¿quién más estuvo en esta escuela? Estuvo Morton Feldman también estuvo por ahí, o sea, básicamente esa escuela neoyorquina muy fuerte que cambió la historia de la música en el siglo XX estuvo muy asociada a esta escuela de music. Y también tenemos la musique concrète, que es la parte francesa de Pierre Schaeffer y Henry, así como la electronique musique, que es la parte alemana, liderada en principio pues, por personas tan, digamos, fuertemente establecidas dentro de la música contemporánea como lo es un Karl-Heinz Stockhausen, ¿sí? Ellos tenían como ciertas posturas técnicas, estéticas, de alguna manera muchas veces como encontradas, las cuales hoy en día desaparecen. Digamos, esas divisiones desaparecen y hoy en día el compositor electroacústico no es un compositor normalmente concreto, no es un compositor de tape, no es un compositor electrónico, sino que es un compositor electroacústico, el cual básicamente toma lo que le sirve de cualquiera de esas escuelas y hace lo que es llamado música electroacústica en medio fijo o en medio de electrónica en vivo. La electrónica en vivo puede ser también gente que se pone a hacer código en vivo, que se llama live coding, ¿sí? Puede ser gente que manipula sintetizadores en vivo, ¿sí? Racks o sintetizadores por medio de teclado y así sucesivamente. Puede ser gente que programa directamente en el computador. Yo hago de vez en cuando electrónica en vivo, no es el medio que más me gusta, pero me gusta mucho de vez en cuando como meterme a explorar en eso. Y me gusta, digamos, esa cuestión como de la performance que permite la electrónica en vivo en este contexto. En la música para computador, porque hoy en día casi todo esto se hace por medio del computador, tenemos entonces esas otras dos posibilidades. La generación de datos para la realización de una partitura, lo cual hay mucha gente que no reconoce como música electroacústica, y para mí es algo difícil reconocerlo como tal, y la realización del cómputo de un sonido electroacústico, o sea que lo que nosotros escuchamos está desarrollado por medio de los cómputos en la máquina, ¿sí? Cuando hablamos de la generación de datos para la realización de la partitura es cuando yo, por ejemplo, cojo el computador y lo tomo como una especie de supercalculadora, de alguna manera, y tomo las decisiones de la estructuración musical a partir de los resultados que solamente puedo hacer con respecto a esto, ¿sí? Entonces tomo el computador, por ejemplo, como un analizador espectral. Hay una obra, por ejemplo, que hice hace poco, la cual golpeo el piano en la región baja, hago un análisis del espectro, descompongo el espectro, veo cuáles son los sonidos más importantes, veo las amplitudes, veo las duraciones, mapeo eso y eso lo convierto en armonía, en melodía, en alturas, en básicamente todo eso. Eso termina siendo una partitura y por eso es que mucha gente tiene el problema de decir, no, eso no es música electroacústica, eso es música acústico-instrumental calculada por medios de computación, ¿sí? Igual, el computador, si no tengo el computador no tengo cómo llegar a ese resultado. Por tanto, hay una especie ahí de matrimonio extraño entre los medios instrumentales y los medios electroacústicos, y ese matrimonio me gusta mucho, de hecho, es una de las cosas que más exploro últimamente. Esto es muy importante. No es en sí mismo un estilo musical, ¿sí? La electroacústica es un medio, ¿sí? Y desde el punto de vista tanto instrumental, acústico, instrumental, como electrónico como tal, la electroacústica no me quiere decir a mí cómo va a sonar la música en particular, ¿sí? Es el medio mediante el cual yo hago las cosas, pero no es la música en sí misma, ¿sí?
Bien, en la música electroacústica existe el concepto de acusmática. ¿Sí? Existe la leyenda de Pitágoras, el cual daba las lecciones a sus estudiantes por medio de separarse por medio de un velo, ¿sí? Una tela, ¿sí? Y la razón detrás de eso es que él argumentaba que en el momento en que ustedes me están viendo, están concentrándose más en mi gestualidad, están concentrándose más en eventualmente, no sé, en mi vestido, en el poco pelo que tengo o lo que sea, ¿sí? Y el discurso puede llegar a perderse, y pasa mucho, de hecho, ¿sí? Entonces él denomina acusmático a aquella cosa que yo oigo y que no importa la fuente sonora, lo que importa es básicamente lo que oigo, cómo lo oigo y el significado de lo que escucho. Eso es importante dado que cuando nosotros oímos una obra, uno dice, no, pues sonata para piano, es, no sé, un cuarteto para cuerdas o lo que sea, siempre está el acompañamiento de quién suena, ¿sí? Sinfonía para, no sé, orquesta grosso, etcétera, ¿sí? La acusmática básicamente me dice, usted no necesita saber quién está sonando, usted no necesita ver lo que está sonando para disfrutar y para entender y para asimilar el discurso musical. Eso es lo que es la acusmática. Y obviamente esto es uno de los componentes de esto, ¿sí? Aquí fíjense que lo que uno escucha cantos, no se sabe quién está cantando, uno escucha como ciertos sonidos que uno sabe hoy en día que son como medio sintéticos, como medio procesados, pero no es que uno diga, no, sí, ahí está el instrumentista, está el flautista, está no sé qué, y así sucesivamente, ¿sí? Ese es el principio acusmático, ¿sí? Y la acusmática asume que no es importante la fuente sonora. Y ese fue un principio que fue, digamos, válido durante mucho tiempo. Sin embargo, compositores como este personaje que tienen ahí que está tapando mi nota, este es uno de los compositores más importantes para mí, menos querido por muchas escuelas de tipo estructuralista, llamado Luc Ferrari. Luc Ferrari salió con un cuento llamado Lo anecdótico, ¿sí? Y en su música pasan muy pocas cosas. La música electroacústica tiende muchas veces como a favorecer cosas como gestos muy cuasi heroicos de alguna manera. Digo heroicos es porque son extraños, porque son muy vistosos desde el punto de vista acústico, ¿sí? Son cosas que pasan como muy fuertemente. Luc Ferrari lo que hace es llegar a un sitio que tiene un significado particular, abre el micrófono, deja cierto tiempo grabar, cierra el micrófono, y muchas veces esa es la obra, ¿sí? Claro, hay gente que dice que eso no tiene absolutamente nada de composición, o sea, es simplemente una grabación. No hay tal cosa como un sonido que no tenga significado. Para mí como compositor eso es una de las verdades absolutas que hoy en día aplico, no solamente desde la composición sino desde la escucha. Lo anecdótico se refiere precisamente a aquellos sentimientos que despierta sonidos en particular. Parry Truax, un compositor canadiense, de los que ha teorizado mucho acerca de esto, él habla acerca de un concepto que llama algo así como los sonidos arquetipos, ¿sí? Y él dice que hay ciertos sonidos, muchos de aquellos que son presentes en la naturaleza, como por ejemplo el sonido del viento en las hojas, ¿sí? Como el sonido del mar, el sonido del fuego, ¿sí? Son sonidos que todos conocemos, son sonidos que están en todas partes del mundo y son sonidos que despiertan, digamos, sentimientos o sensaciones muy parejas muchas veces para distintos tipos de poblaciones socioculturales bien apartados geográficamente, ¿sí? Esto hace evidente esta afirmación que yo hago, no hay sonido que no tenga significado, ¿sí? Pero el sonido que no es arquetípico, ¿sí? Este sonido, por ejemplo, sonido de la sirena, es un sonido totalmente arquetípico.
No hay persona que no despierte algún tipo de sensación de incomodidad, y esa incomodidad puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser pereza porque me van a rayar el carro, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero son sensaciones relativamente parejas. O sea, básicamente sí podemos llegar y codificar, si se puede llegar a decir así, sentimientos, sensaciones por medio de ciertos sonidos en particular. Y ese es uno de los componentes musicales que más me interesa a mí explotar como compositor, ¿sí? Lo anecdótico dentro de estos sonidos así como tan significativos. Eso me lleva a mí entonces digamos, al planteamiento, esto de la apropiación cultural y la recontextualización en el proceso de la creación musical. Para esto, quisiera leer un fragmento chiquitico, no voy a leer todo esto, ¿sí? de un antropólogo, de hecho es uno de los fundadores de lo que posteriormente se llamó la escuela etnomusicológica inglesa, John Blacking. John Blacking tiene un texto, es un texto de pronto así de chiquito, se llama How Musical is the Man. Eso está traducido al español como algo así como Hay música en el hombre o algo por el estilo, está traducido por Alianza. Y es un libro que a mí me cambió totalmente la forma como yo entiendo la música, la forma como yo me relaciono con la música y la forma como yo me relaciono con el sonido para hacer la música como tal, ¿sí? La parte subrayada, de hecho voy un poquitico arriba. La música no es un lenguaje que describa cómo es en apariencia la sociedad, sino una expresión metafórica de sentimientos asociados con el modo en que realmente es. Es un reflejo de y una respuesta a fuerzas sociales, particularmente a las consecuencias de la división social del trabajo. Y esta parte de aquí, algunas músicas expresan la solidaridad concreta de grupos en situaciones en que la gente se reúne y produce patrones de sonido que funcionan como signos de sus lealtades del grupo, ¿sí? Y otras músicas expresan una solidaridad teórica cuando el compositor agrupa patrones de sonido que expresan aspectos de la experiencia social. Esto es bastante fuerte, ¿sí? Es muy difícil entenderlo, son posturas que filosóficamente tienden a cuestionarle uno mucho. En otras palabras, ahí lo que John Blacking me está diciendo es que lo que a mí me gusta no necesariamente es porque a mí me gusta, sino que lo que a mí me gusta es porque yo decido que me gusta porque yo pertenezco a cierto patrón social, ¿sí? A cierto patrón de división social, y por eso es que yo gusto de ciertos patrones de organización sonora. Y ahí es cuando a uno se le caen muchísimos digamos postulados de que es que yo soy compositor de música tal, yo oigo música tal, y así sucesivamente. Fíjense, no sé si a ustedes les pasaba cuando yo era pelado, yo era metalero, ¿sí? Y entonces como yo era metalero, entonces a los gomelos les caía mal. Y entonces asimismo los punquetos también me odiaban, ¿sí? Y fíjense que estamos hablando como de ciertos guetos, ¿sí? Pero la pregunta es, obviamente me gusta el metal, oigo metal porque me gusta el metal, pero también me visto como metalero, y hablo como metalero, me peluqueo como metalero, y eso sucesivamente, y eso es pertenecer a una parte social. Y por lo tanto la música se vuelve una especie de ícono de esa sensación de pertenencia, si se quiere, de esa manera. Y esto, claro, esto me tiende a mí a botar muchísimas preguntas, ¿sí? Las cuales, en principio, después de mucho tiempo, vengo a encontrarme que otros compositores también se han hecho preguntas paralelas, ¿sí? Este compositor, llamado Sergio Prudencio, él es boliviano, y él tiene un texto que está online. Ese texto se llama The Parrot in the Garden, no me acuerdo cuál es la versión en español. Ahí está, creo. Desde el jardín, ¿sí? Y hay ciertos postulados que me parecieron muy fuertes y que están muy cercanamente relacionados a lo que yo pienso al respecto. Él dice arriba: nos negamos a producir un pensamiento musical propio, hablando acerca de lo latinoamericano. Nos negamos a escuchar lo que nos rodea, ni qué decir se diga entenderlo. Nos negamos a autorreproducirnos. Preferimos pensar como los colonizadores, una cuestión de estatus, ¿sí? Escuchar solo su música y a mal repetir su estética.
como si no hubieran otras músicas, otros signos sonoros que aquí en nuestras narices y en toda nuestra extensión del continente nos señalan alternativas y rumbos. El texto sigue, pero esa es la parte, digamos, más fuerte, ¿sí? En otras palabras, ¿yo qué hago haciendo sonatas? ¿Cuál es mi posición social, histórica? ¿Yo qué hago haciendo sinfonías? ¿Sí? Si las hago no tengo ningún problema. Y hay muchos colegas que las hacen y no tienen, digamos, el problema de preguntarse ese tipo de cosas y lo hacen muy bien, ¿sí? Pero para mí es algo problemático y es una esencia de mi pensamiento musical hoy en día, de mi pensamiento como compositor hoy en día, ¿sí? Abajo termino con esta parte que me encanta. Nos es tan ajeno lo propio como propio nos es lo ajeno, nos es lo ajeno. Es que seguimos creyendo que estudiar música es estudiar música de Europa, desde los cantos gregorianos hasta Schoenberg, si nos va bien con Schoenberg, porque pocas veces se ve, ¿sí? Y eso me encanta. Lo otro es hacer etnomusicología, que en los hechos es como estudiar el fondo del mar desde la playa con lentes de sol. Sí, es un desconocimiento total de, digamos, de nosotros como latinoamericanos, como no europeos, de hecho, ni siquiera como latinoamericanos, ¿sí? Haciendo un tipo de música con códigos que son ajenos a nuestra, digamos, a nuestra realidad sociocultural. Y otra vez, no está mal, ¿sí? Pero a mí este tipo de cosas me transformaron la forma de acercarme a la composición musical. Messias Mayhuashka es un compositor ecuatoriano importante, y él dice lo siguiente: eso también me fascina, lo latinoamericano. ¿Existe? Sin la menor duda. ¿Qué es? No lo sé. Seguramente hay varias maneras de acercarse al tema, tal vez a través de otras preguntas, a través de otras formulaciones. Por ejemplo, ¿existe lo nuestro, lo mío? Y eso es una de las cosas más importantes para mí como compositor. ¿Quién soy yo? O sea, ¿soy yo el Jorge García, compositor colombiano? ¿Y qué significa ser un compositor colombiano? Ser un compositor colombiano entonces es ejecutar códigos internos que digan que yo soy colombiano por medio de meter cosas folclóricas, meter cosas. ¿Qué me define a mí como sonoramente como un compositor colombiano? ¿Sí? ¿Soy bogotano? ¿Soy de la parte del norte de Bogotá? O sea, ¿qué soy yo? O sea, ¿cuál es mi componente de pertenencia? ¿Sí? Eso es bastante relativo, ¿sí? Y termino aquí, esta partecita de acá, el quehacer estético musical, ¿sí? ¿Por qué hago música, en otras palabras? Obviamente, la primera cosa que a mí me bota a hacer música es que me fascina la música, y sin hacer música no puedo sobrevivir. Sin embargo, hay otras razones importantes por las cuales hoy en día hago música. Es que yo sí creo, hoy día, en la responsabilidad social, en el papel social, en el papel histórico que tiene el creador, el artista como tal. Ni siquiera tiene que ser compositor, ¿sí? ¿Qué es lo que yo digo como artista de mi sociedad? Porque es que yo no puedo llegar y decirle a mi sociedad algo con un lenguaje ajeno en términos históricos, en términos contextuales, en términos geográficos, a quienes somos nosotros. Lo puedo hacer, y otra vez, y está bien, ¿sí? Hay muchos colegas que lo hacen, y lo hacen muy bien, pero yo creo que dar el brinco a buscar una obra de arte que refleje ese punto de donde nosotros venimos y cómo nos vemos como latinoamericanos, como colombianos, como bogotanos eventualmente, es una de las riquezas más importantes, porque es una música que nos habla a nosotros mismos de nosotros mismos. Y si hay algo que en Colombia necesitamos urgentemente es memoria. Y qué papel más bonito el de un artista que generar precisamente esa memoria para ir construyéndonos progresivamente como sociedad. Bien, este tipo digamos, de connotaciones me lleva a mí a este tipo de cosas, lo latinoamericano y en particular lo colombiano, la música contemporánea, en especial la realizada con medios electroacústicos. En la música básicamente existen dos polos opuestos: la música referencial, ¿sí? Lo que hace, otra vez perdón la redundancia, referencia a algo externo a la música misma, ¿sí? Y la música que se llama música absoluta,
La música absoluta es aquella que se preocupa digamos, de la estructura en sí misma musical, ¿sí? Y no cree en una expansión más allá de la estructura en sí misma. De hecho, uno de los compositores con los que yo me encontré esto es con el mismo Stravinsky. Imagino que todos aquí sabemos quién es Igor Stravinsky, ¿sí? El compositor de la Consagración de la Primavera, Petrushka y así sucesivamente. Y una persona que tiene tanto que decir de sus raíces nacionales, cuasi nacionalistas, se puede llamar de esa manera, porque él viene de esa raíz nacionalista, viene a decir este tipo de cosas, ¿sí? Stravinsky himself insisted during his period, neoclassical, that he did not intended his music to say anything beyond the musical relationships themselves. I consider that music is, by its very nature, essentially powerless to express anything at all. ¿Sí? Y decía, music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things. En otras palabras, yo no puedo decir más allá de la estructura en sí misma de la música, y yo tengo muchos problemas con ese postulado. Es un postulado que creí mucho tiempo, pero es un postulado que me llevó a mí a crisis compositivas muy fuertes, ¿sí? En otras palabras, pues si es un rompecabezas, pues hagamos un rompecabezas y ya está, pero la música para mí genera muchos sentidos, muchos sentimientos, muchas emociones más allá de un simple rompecabezas. Por lo tanto, eso a mí me hace pensar que con todo lo que tenemos nosotros que decir aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, aquí en Bogotá y así sucesivamente, ese principio de absolutismo dentro de la música no es algo sostenible. Nosotros tenemos aquí muchas cosas que decir desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social. Llegó la colonia española, ¡pum!, nos bajó la cabeza, quedamos sin memoria, nos convencieron que debíamos quedar sin memoria, que debíamos quedar sin lenguaje, ¿sí? Y resulta que es que oímos música europea, si nos va bien la norteamericana, claro, la norteamericana tiene otro tipo de contextos, ¿sí? Pensamos como europeos, y así sucesivamente, y yo creo que ya es it's enough, como dicen ellos, ¿sí? Es importante empezar a buscarnos a nosotros, empezar a tratar de autorrepresentarnos, es importante empezar a vernos a nosotros mismos artísticamente, y mi función como compositor es dar ese paso que están dando los colegas que están, digamos, atendiendo este tipo de problemáticas, que sorprendentemente no son muchos. No son muchos los que tienen este tipo de problemáticas. Yo sí. Por eso, este es mi primer ataque a esto. Es mi primer ejercicio. Bueno, realmente es como el segundo o el tercero, pero es el primero que yo digo vale la pena. Este es el hijito, ¿sí? Esta pieza llamada La historia de nosotros. Es una pieza que se interpretó aquí en la universidad. Esa la tocó, la parte de percusión la tocó el maestro Federico Demer, un mago. Esta es una pieza muy difícil de ejecutar, ¿sí? Y ya no es la primera vez que la tocamos, y es una pieza basada en la memoria, en una memoria que es mía y que no es mía, y que está bien lejos de mí, de hecho, ¿sí? Pero que está relativamente cercana a mí, el Amazonas, el Putumayo, ¿sí? La historia de nosotros, de hecho, sigo el orden. ¿Por qué llegué a la historia de nosotros en primera instancia? Es que me estoy perdiendo de mí. Ya. La Universidad Nacional tiene un lujo que no tiene ningún otro instituto o ninguna institución de formación profesional, y es en el tener aquí en casa, aquí en esta área, ¿sí? Hay dos palos de estos. ¿Los han visto de casualidad? Exactamente, ¿sí? Los maguarés. ¿Qué son maguarés? Los maguarés son instrumentos sonoros, ¿sí? Alguna gente los define como instrumentos musicales. Yo tengo problemas con esa definición de instrumento musical.
dado que el término música es un término que nosotros asumimos como un término universal y no hay tal cosa como una forma universal de entendimiento sonoro. Son instrumentos rituales, ¿sí? Son instrumentos que están alocados normalmente en las malocas, ¿sí? En el Putumayo, ¿sí? Y en el Amazonas, particularmente aquellas de tipo ceremonial. ¿Por qué llegué a ese instrumento? Lo oí una grabación de un antropólogo, uno de los primeros antropólogos que trabajó muy fuertemente estas poblaciones, los Huitoto en particular, ¿sí? Llamado Benjamín Yepes. Benjamín Yepes es uno de los primeros antropólogos quienes se meten a estas comunidades y quien es aceptado por estas comunidades para hacer grabaciones, ¿sí? Estas comunidades le permiten a Benjamín hacer grabaciones no solamente del maguaré, sino de los toques del maguaré, ¿sí? De las, otra vez, mal llamadas algunas veces músicas ejecutadas en el maguaré, ¿sí? Pero además no solamente está esto, están cantos rituales con otros instrumentos, están cantos rituales de otras connotaciones rituales y eso sucesivamente, pero es la primera persona que yo conozco, de la que yo tengo conocimiento, que tiene registros sonoros particulares de estos. Y esto era un acetato viejo publicado por el Banco de la República, y cuando me pongo a oír el sonido del maguaré, eso produce. Miren esta foto de acá. A ver si puedo hacer un zoom. ¿Si ven eso que está abajo del maguaré? Eso es un hueco en la tierra. Eso hace básicamente como una especie de amplificador acústico. Y eso produce frecuencias muy bajas. De tal manera que las ondas, al ser tan extensas una con respecto a la otra, empiezan a dispersarse por medio de la tierra en sí misma. Aquí básicamente se toma la tierra de la maloca y de sus alrededores como una extensión del instrumento en sí mismo. ¿Qué compositor no va a quedar absolutamente fascinado con este principio? Sí, esto es una especie como de megasintetizador maravilloso, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, ¿qué es lo que uno hace? ¡Ay, yo quiero hacer algo con el maguaré! Esa es la primera reacción que tiene el compositor, ¿sí? Y en efecto hice cosas. Y me sentí payaseando. Me sentí payaseando porque al leer acerca del instrumento, al estudiar acerca del instrumento, empecé a comprender muchas cosas que el occidental tiende a ser ajeno a este tipo de principios. El maguaré no es un instrumento musical, el maguaré es un instrumento ritual, es un instrumento que cada toque tiene un significado espiritual, un significado muy profundo, codificado dentro de un lenguaje cultural, sociocultural, si se quiere, ¿sí? Y esto me permitió a mí frenar en seco, o me pidió de hecho frenar en seco, echar para atrás y empezar básicamente un proceso de estudio en el cual tuve que pasar por una agonía de 8 meses, un año sin escribir. Es agonizante, para un compositor es terrible, porque uno como compositor tiende como a tener la necesidad de escribir, de producir música, pero entonces me hallo yo investigando acerca de antropología, me hallo yo investigando acerca de etnomusicología y así sucesivamente, y por fin tiendo como a aclarar un poco del contexto de este instrumento. Ahora, lo bonito de esto es que me permite a mí aproximarme a este tipo de sonoridades de una manera mucho más consciente y respetando, digamos, de dónde vienen las sonoridades en particulares en cuanto a sus significados, a ser consciente de sus significados y no llegar y meterme como el occidental grosero a decir, no, déjeme jugar con el maguaré, ¿sí? Es un instrumento de señalización. De hecho, hay antropólogos que lo llaman, esto me encanta, el código Morse del Amazonas. En la época de las caucherías, cuando estaban literalmente cazando indios, ¿sí? Las malocas se avisaban unas a otras por medio de toques específicos del maguaré. Toques muy sutiles,
pero como el sonido viaja por medio de la tierra y además el río se lleva con su corriente el sonido, eran codificados río abajo y a esconderse, básicamente, ¿sí? Claro, esto no es la única función. En los rituales, cuando se toca, cada toque dice algo, ¿sí? El toque, por ejemplo, de la inauguración de la maloca es distinto al toque de la celebración de la festividad de la cacería, así como es distinto con respecto al toque de la celebración de la, ¿cómo se llama esto? Algo paralelo a que sería como la graduación de la carrera chamánica, y así sucesivamente. Cada toque tiene un significado en particular. Y además, muchas veces ellos no suenan solos, ¿sí? Estos instrumentos están en estos sitios. La maloca, ¿sí? La cultura Huitoto tiene un pensamiento, digámoslo, de género, si se quiere, o de género, de complementariedad de género, ¿sí? Ellos conciben la vida en términos de esa comunión entre macho y hembra, ¿sí? Todo tiene un opuesto que lo hace ver a sí mismo, que lo define a sí mismo, ¿sí? Y las malocas son como una especie de si se quiere decir, como de mapa semiótico de esos principios, no sé, espirituales casi muchas veces, ¿sí? Esta es una maloca hembra. Las malocas hembras están caracterizadas por este tipo de forma del triángulo en la parte superior, ¿sí? Y es un principio bastante bonito, ¿sí? La parte superior, como dice aquí, se entiende como la boca de la maloca, el sitio en el cual, o por medio del cual, la palabra de la sabiduría entra y se queda. Hay un antropólogo, él es también misionero, el cual llamó a estas malocas las catedrales del Amazonas. Es un término que me interesó muchísimo, ¿sí? Algún momento después de o sea, es que esto tiene bastantes cosas. Yo, cuando estuve escribiendo esta pieza, estaba viviendo en Europa, y en un viaje que hice a Barcelona, allá en la catedral de la Sagrada Familia, estaba enfrente de una de las columnas gigantescas y de pronto veo que tiene nombre, es el nombre de un apóstol, y me muevo para la otra y veo que tiene el nombre de otro apóstol, y así sucesivamente, ¿sí? Pues qué casualidad que los pilares de la maloca tienen nombres de deidades particulares, ¿sí? Además, toda disposición de los elementos arquitectónicos de la maloca tiene un significado particular, ¿sí? Además, lo que pasa dentro de la maloca se celebra en un sitio particular de la maloca porque tiene un significado particular. Aquí no pasa nada en la maloca sin que tenga su sentido, sin que tenga su significado, ¿sí? Es un mosaico lleno de simbolismos, por lo tanto, ¿sí? Es un principio de complementariedad entre esos polos opuestos que les venía diciendo. Y es el sitio, eso es lo más importante, de la celebración de lo que ellos denominan las carreras rituales históricas. La maloca, este espacio de acá, fíjense cómo lo dibuja el antropólogo, es un centro simbólico el cual aspira, como es un sitio en el cual se desarrolla la vida ritual, ¿sí? Tiene la forma, por lo tanto ellos la conciben como una forma de cuerpo femenino. Así es como ellas dan a luz, ¿sí? Por lo tanto es un sitio de fertilidad y de juventud, es un símbolo de dar a luz, es la necesidad. La maloca necesita ser fecundada para dar vida, y la forma mediante la cual se da la vida es por medio de la historia de nosotros. La historia de nosotros son las historias que cuentan los padres de las comunidades para mantener esa cohesión social, ¿sí? Y esa es la manera mediante la cual
estos padres de las comunidades, algunas veces chamanes, otras hay diferentes formas de chamanismo, activan esa fertilidad del sitio en particular. Fíjense, todo lo que yo empiezo ya a ser consciente del maguaré, es que no es solamente el maguaré. El maguaré es digamos, una especie de interpretación sonora de todo este tipo de connotaciones socioculturales. Esto que tengo aquí es una especie de resumen gráfico de la semiótica interna de la maloca. Perdón, está en inglés, eso es parte de mi tesis, ¿sí? Y no me voy a poner a traducir todo esto, ¿sí? Pero eso básicamente, o sea, fíjense, por ejemplo, aquí está esto que tienen acá, ese cuadrado central, es el espacio ritual. Cuatro postes o cuatro columnas, gracias, principales que sostienen la maloca. Tienen un número en particular, cada número tiene un significado en particular, además del significado, tienen un color en particular, están, digamos, significando una deidad en particular. Esto resume de alguna manera la forma en cómo ellos conciben su cosmos. Es una cosa muy linda, es una cosa muy completa. Cuando yo defino la maloca, cuando se define la maloca como ese centro de simbología gigantesco, es esto, ¿sí? Por lo tanto, ese es el resumen del resumen. 4 pilares de la maloca, 4 personajes ancestrales, los Winaima, Menisa Winaima, Siquida Winaima, Yoay Winaima, Noino Winaima. Cada uno tiene un color en particular. Los colores tienen una significación para esta comunidad, para esta nación, la nación Huitoto en particular. Menisa Winaima, el negro, ¿sí? Es de donde sale, y todo esto tiene mitos. Ellos explican su existencia por medio del mito, ¿sí? Entonces está el color negro, está el verde, el amarillo, el rojo, la naturaleza relacionada, el negro con el tabaco, el verde con la coca, el amarillo con la yuca y el rojo con el sol. El sol es básicamente la potencialidad total de la energía de la existencia. Y cada uno tiene una danza ritual. Entonces, la danza ritual correspondiente a la primera columna es la inauguración de la maloca. El segundo es la danza de la casa, danza de las frutas, y el último es la danza de la anaconda, la cual es ese paralelo al que yo decía, como casi que una especie de graduación de esa carrera ancestral chamánica pues que se mencionaba antes. Son ejemplos de las danzas rituales. Fijémonos aquí de los instrumentos. Fíjense, este que está aquí encerrado, eso es el llamado firisay, ¿sí? Son los sonajeros de semillas, ¿sí? Muy utilizado en la danza, en la primera danza, ¿sí? Y ellos, además, dentro de su contexto mitológico, también entienden la existencia como reflejo del sistema de numeración de ellos. Es toda una especie de danza, ¿sí? Hay un antropólogo importante, William Torres, quien tiene un paper buenísimo acerca de esto, llamado La danza del numeral Huitoto. Eso está en línea y recomiendo su lectura, es una cosa maravillosa y está en español entendible, ¿sí? Y habla acerca del pacado. El pacado es ellos cómo conciben el sistema de numeración. Entonces ellos entienden, por ejemplo, todo en términos de una especie de loop, ¿sí? En donde tenemos, son combinaciones, es un poquito difícil de explicar, son combinaciones tetrárquicas en combinaciones quinarias. Eso en español significa que tienen 4 dígitos. Cuando llegan al 5º dígito se hace una especie de combinación, el cual quiere decir que aquí hay una especie de elemento, ¿sí? Y por lo tanto activa la siguiente quinaria, y así sucesivamente. Cuando llega al 20, entonces vuelve al anterior, suma los 20 anteriores y así sucesivamente, ¿sí? Ellos conciben la forma matemática de esa manera, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso es maravilloso para un compositor, ¿sí?
Por otro lado, las historias de nosotros, con las historias o versus las historias de castigo. Esto es otra de las cosas hermosas que encontré dentro de toda esta estructura semiótica, dentro de toda la estructura mitológica. La historia de nosotros, ¿qué es lo que busca? Busca la conciencia social, busca esto me encanta, la desmaterialización del tiempo social. Ellos buscan es como llegar a una especie de contemporaneidad con lo ancestral, ¿sí? Y de esa manera, entonces llegan a encontrarse con esos seres originales de los principios de los tiempos y por lo tanto les permite mantener esa esencia de comunidad, ¿sí? Esa identidad de comunidad. Por lo tanto son historias que les permiten a ellos entenderse como una comunidad Huitoto, de alguna manera, como una comunidad Bora y así sucesivamente. Las historias de castigo son otro tipo de historias. Son historias que no se deben contar, son historias prohibidas. Son historias que saben muy pocos. Dentro de las comunidades, dentro de estas comunidades, son historias que muy poca gente conoce. Y la gente que la conoce es gente mal vista. Es gente vista como brujos, si se quiere. Es gente vista como gente chamán oscura y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son historias que no se pueden materializar. Son historias que se inventaron, no se inventaron, eso no se inventa. Son historias que se desarrollaron para algo, ¿sí? Pero que no pudieron por X o Y razón cumplir su razón social. Por lo tanto, es una falla, ¿sí? Y por lo tanto, deben ser olvidadas. Ellos hablan de el canasto del olvido. Estas historias tienen que estar metidas allá dentro del canasto del olvido y nadie debe saber a ellas, nadie debe tener acceso a ellas porque son fallas sociales. Yaro Camena es la historia mediante la cual ellos trataron de pelear la extracción del caucho durante principios del siglo XX y en particular con la famosa, infame Casa-Arana. Me imagino, todos aquí sabemos la nefasta, triste historia. Por lo tanto, entonces, pues este tipo de cosas que son pues, bastante difíciles de ver y asimilar. Esto no es un campamento de concentración polaco ni alemán. Esto es nuestra casa. Esto es el Putumayo. Esto es el Amazonas, ¿sí? Son cosas muy fuertes históricamente. Y son cosas que a mí no me enseñaron en el colegio. Yo desconocía totalmente ese tipo de cosas. Y está mal. Eso está muy mal. Eso es falta de memoria. Nosotros tenemos ese problema. Y nos siguen pasando ese tipo de cosas. Seguimos con los problemas de asesinato de poblaciones enteras. No nos enteramos, ¿sí? Se nos olvidan las cosas a los 8 días. Gobiernos vendiendo nuestras tierras para la extracción de minerales y eso sucesivamente. Es lo mismo, es el mismo principio. Entonces, esta pieza habla acerca del denuncio, de alguna manera, de ese genocidio indígena. La historia de nosotros, mi historia de nosotros, ¿sí? Y está dedicada a estos 4 héroes principales de la época. José Eustacio Rivera, ¿se llama la novela? Gracias, La Vorágine. Es una de las primeras denuncias claras de lo que está pasando acá. Está este personaje de aquí del cual nadie tiene idea de su existencia, Benjamín Saldaña Roca. Si no es por este reportero, es posible que de los escasos 5,000 personajes que sobrevivieron la matanza, hubieran sido mucho menos. Estamos hablando de, en principio, o sea, el censo de finales del siglo XIX estaba hablando de unos 45,000 personajes, quedaron muy poquitos. Y si no es por Saldaña Roca, quien es muy posiblemente exterminado por los Arana, no hubiéramos sabido nunca. Roger Casement,
¿Han leído El sueño del Celta? Ganador del premio Nobel de 2010, si no estoy mal, tú sí lo leíste. Sí. Si no han leído la novela, pónganla en la lista de mercado. Es fundamental ese texto. ¿Sí? Él habla acerca de, o sea, si Roger Casement es el cónsul designado por la corona inglesa para venir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que supuestamente está ocurriendo aquí en el Amazonas. Se dice por ahí que están matando indios. Los ingleses nunca saben nada. ¿Sí? Roger Casement es asesinado por la corona inglesa por traición, por tratar de... Casement no era inglés, Casement es irlandés. An Irishman tratando de liberar de la colonia su nación. Él muere en Pentonville, ahorcado. Y Walter Vandenberg, él es un ingeniero norteamericano, el cual viene en búsqueda de lo que se llamó en su momento el boom del oro blanco, o sea, del material del caucho, y es secuestrado por los Arana, tan de malas los Arana, que se les vuela al poco tiempo. Él contacta a Benjamín Saldaña Roca. Roca le da, antes de que lo asesinen, una cantidad de información, y él escribe lo que se llamó The Devil's Paradise. Es básicamente lo que generó pues, la bulla en Europa de lo que estaba pasando. Si no es por este hombre, la cosa hubiera sido bastante peor de lo que en esencia fue. Por lo tanto, ¿qué es la historia de nosotros para mí? La historia de nosotros es una pieza, es un ciclo, es una maloca, una especie de maloca sonora, ¿sí? La cual tiene 4 piezas representando las 4 los 4 pilares de la maloca, ¿sí? Y están cada uno dedicados a estos personajes, y cada uno lleva el nombre de las deidades. Es un ciclo el cual respeta este principio de complementariedad, ¿sí? En donde tenemos un formato mixto por un lado, o sea, es para percusión y formato electrónico, y otras las cuales son acusmáticas, o sea, no tiene instrumentista en vivo, ¿sí? Aplico el sistema del pacado para la estructuración de todo, ¿sí? La primera pieza está estructurada toda en términos del número 5, son 5 secciones. 5 secciones cada una de 4 minutos. Ahí está la estructura tetrárquica quincuagesimal, ¿sí? La segunda pieza dura lo mismo, pero está dividida en 10 secciones. La tercera en 15, la cuarta en 20. Y la codificación estructural, es esto, básicamente, la codificación de la estructura de la pieza, ¿sí? Es lo que acabo de decirles, básicamente. Estos son los mapas formales que resultaron a partir de esto, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí la primera pieza con sus 5 partes, ¿sí? Cada una con 4 minutos, ese es el código, ¿sí? La segunda, la tercera y la cuarta. Ahora, ¿qué pasa dentro de estas cajas temporales? Yo no tengo ni idea. Cuando yo me siento a componer al principio, yo no tengo la más mínima idea de qué es lo que va a pasar dentro de estas particiones. ¿Y de dónde arranco? De la exploración sonora. Otra vez, es ese principio del que yo hablaba al principio, de la música concreta. Entonces, ¿qué hago? Cojo sonidos del maguaré, cojo por ejemplo un ataque del maguaré y lo expando, ¿sí? Al expandir ese sonido, entonces oigo cuáles son las modulaciones internas, esas que uno oye, ¡pum!, cuando uno hace ¡pum!, y ese ¡pum! Lo hace y lo expande, queda un ¡pum!, y así, por ejemplo, ¿sí?
Y entonces, por ejemplo, lo mezclo con otros sonidos, con sonidos sintéticos, ¿sí? Y por ejemplo, entonces ya no escribo para 2 canales, ya escribo para un surround de 8 canales, por ejemplo, o de 16 canales, y así sucesivamente. Y entonces parece que el sonido del maguare sale de allá, boom, el ataque de allá, y termina en su reverberación, en su eco por allá. Y entonces allá responde el otro, pues responde allá, y así sucesivamente, ¿sí? Es como dar esa sensación de espacio casi que onírico, si se quiere de esa manera, ¿sí? Contacto a Benjamín, el antropólogo, Benjamín Yepes, ¿sí? Tengo la suerte de estar viviendo en el país al lado de quien transcribe los journals. Gracias. De Roger Casement, ¿sí? Y él me dice, haga lo que quiera con eso. Benjamín me dice, haga lo que quiera con las grabaciones. Su proyecto me parece súper bonito. Y lo que hago es básicamente hacer una especie de cómo entiendo yo desde el punto sonoro este tipo de mundo, que otra vez es mío y no es mío. Que ahí viene la cuestión. ¿Quién soy yo? Yo no soy ningún huitoto. Pues de indio no tengo nada. Bueno, un poquito. ¿Sí? Pero, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hacerlo? De hecho, nadie lo ha hecho. ¿Sí? Y eso me tira a mí entonces a otro tipo de proyectos, los cuales quieren es observar nuestra historia, observar nuestras historias, ¿sí? Observar nuestros contextos sociales, por muy distintos que sean, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando una pieza que trata acerca del 9 de abril, y trata acerca del 9 de abril desde mi familia. ¿Cómo es que mi mamá de chiquita vivió el 9 de abril? Hay 1 hora y media de grabación de eso, y es maravilloso. Uno siempre estudia la historia de uno en tercera persona, pero cuando se puede dar cuenta que esa tercera persona está muy cerca a uno, eso es un shift muy bonito, ¿sí? Básicamente ese es pues la charla de hoy. La cuña, obviamente, la historia de nosotros la publicamos. Eso está disponible en streaming, o sea, iTunes, Spotify, ustedes dicen básicamente, Amazon casualmente, y así sucesivamente, ¿sí? Por el sello Disque Uniandes. El intérprete, el ejecutor de la percusión es nada más, nada menos que el director del conservatorio de ustedes, Federico Eber. Es un mago, es uno de los intérpretes más exactos que yo, y con más entrega y con más pasión que yo he logrado tocar esta pieza. Ahora empieza lo chévere, que es en donde yo los oigo a ustedes. ¿Qué preguntas tienen? Pues, me interesa saber digamos que Colombia, que es un país donde la gente relaciona la música con el baile, la recocha y la guachafita. Sí. ¿Cómo haces tú, así como un apóstol de la música electroacústica, para metértele a la gente, pues para explicarles y decirles? Viejo, te voy a responder con una historia bastante chistosa. Hace 8 días, hoy hace 8 días creo, o ayer hace 8 días, me invitaron a la Fundación Santa Fe a hacer una charla. Y estaba poniendo un sistema chiquito de 8 canales, un surround chiquito, para mostrar estas piezas, de hecho, 2 de estas piezas. Y cuando estaba haciendo el montaje, llegó una doctora. Me dice, uy, pero ¿qué estás haciendo? Yo, no, es que vamos a hacer un montaje de música electroacústica. ¿Y eso qué es? No, es pues, música por medios electrónicos, y no sé qué. Uy, eso es como el serrucho. Y le dije, sí. Y obviamente un estudiante detrás mío se muere de la risa, sale la doctora y me dice, ¿sabes lo que es el serrucho? Yo no tengo ni idea. ¿Sí? El nivel es que la palabra no es ignorancia, porque esa ignorancia tiende como a culpa, ¿sí? Y no tenemos nosotros la culpa, ¿sí?
el nivel de poco conocimiento, de pobreza de conocimiento con respecto a estas estéticas es gigante acá, ¿sí? Pero eso al mismo tiempo es chévere, porque la gente llega muy desapercibida. Y este tipo de piezas las he escrito, este tipo de aproximación lo he asumido precisamente para conectarme de alguna manera con ese público desapercibido. Pasa que en la música, especialmente en la música contemporánea, no necesariamente electroacústica, pero especialmente en la electroacústica, es muy de gueto, es muy de rosca, si se quiere llamar de esa manera, ¿sí? Y a mí no me gustan las roscas, a mí no me gustan los guetos musicales. Y hacer una música que tenga unas connotaciones sociales y que le hable más allá que al especialista, supuesto especialista, eso me parece muy chévere, porque tengo muchos problemas con la música absoluta, ¿sí? A mí no me gusta hacer música para ¿qué? Para colegas. A mí no me gusta hacer música para críticos. A mí me gusta hacer música para mí y para la gente que no conozco. No tiene por qué gustarle, pero ahí está. Blast es precisamente la forma mediante la cual yo llego a eso, porque pues si mando dos sin desmeritar nada, ¿sí? Dos parlantes, ¿sí? Chéveres, grandes, ok, pues sí. Entonces la pregunta es, bueno, y si yo tengo dos parlantes, ¿por qué no más bien yo abro una cerveza en mi casa y la oigo pues más cómodo? Y tiene mucho sentido la pregunta, ¿sí? Pero cuando tengo un montaje gigantesco de parlantes rodeando a la gente y dando esa sensación de espacio y dar esa sensación de performance, ¿sí? Ese es un problema. Y ahí es cuando la gente dice, chévere. O espantoso, obviamente. No tiene por qué gustar, pero es otra cosa. Es una experiencia. Exactamente, lo vuelve una experiencia. No tengan más preguntas. ¿Sí? ¿Cómo vas a relacionarte con respecto a esta forma de simbolismo parece familiar o lo que escuchas cuando están más o menos como despegar los sonidos para acercarse a lo que es una muy buena pregunta. Sí, me gusta mucho el símbolo. Me gusta mucho manejar ese canal de comunicación que no es comunicación de pronto, no sé, ¿sí? Y me gusta mucho jugar otra vez con el sonido arquetipo. Entonces, por ejemplo, estas piezas están llenas de, por ejemplo, sonido de viento, ¿sí? Sonido de viento en las ramas. Eso para los Huitoto, por ejemplo, tiene un significado de mala suerte, ¿sí? Hay un término en inglés que no he encontrado la traducción, bad omen. Mal presagio. Eso, ¿sí? Asimismo como el sonido del agua, ¿sí? El sonido de un bebé, el sonido de un niño, el sonido de los niños al cantar. Son cosas que pueden significar cosas distintas para cada uno, pero que despiertan unas sensaciones muy fuertes. Es absolutamente imposible. O sea, una persona tiene que ser de piedra, que las hay, pero tiene que ser de piedra para no conmoverse con este tipo de sonoridades. Y eso es con lo que yo juego. Esos son los simbolismos y es la forma como de comunicación que yo utilizo, que no es comunicación realmente, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Exacto. Es el árbol de caucho. Y la extracción se hace por medio de cortes transversales, los cuales llegan así y baja el jugo, la cosa esta, la melcocha esta, y aquí abajo se pone un balde y eso lo dejan ahí. O sea, literalmente hieren los árboles, se van y después recogen los toneles. No sé. ¿Quién es?
después de tener una investigación muy, muy preciosa y no sé, me hace como que es un proceso súper investigativo, muy vicioso y un proceso creativo, como, no sé, como, si no sé si es supeditador, no sé si tienes como una parte en la que como que hacer música, no sé, pero como que tiene como, no sé, como una forma de hacerse así diferente, no tan mediada por el conocimiento. Y yo te preguntaba cómo de pronto tú tienes una forma de entender la música y acercándote a esos instrumentos. No sé si, en la cultura ahorita todavía músicos que se acercan muy diferente a ella. Empiezo por la última y voy de para atrás, ¿listo? Acuérdate que yo decía que para mí es un poquito difícil asumir estos instrumentos como instrumentos musicales, ¿sí? Música es un término que viene muy establecido desde Occidente, ¿sí? Y la música hoy en día nosotros la entendemos como algo, un componente cultural importante, pero pues si vamos a hablar al calzón quitado, si no existen, pues sobrevivimos, ¿sí? Es algo que por lo tanto tiende a ser ornamental. Es tan ornamental, sí, entretenimiento, exacto, ¿sí? Es tan ornamental que muy pocas instituciones académicas se dan el lujo de tener facultades de artes y humanidades, las cuales tengan ejecución instrumental. Primero, que sale caro, ¿sí? Segundo, porque los beneficios monetarios no se ven inmediatos, ¿sí? Es una gran inversión que tú tienes que hacer para algo que no es necesario, necesariamente, perdón la cosa rara ahí, ¿sí? Que es importante, nadie lo niega, es fundamental, ¿sí? O sea, una universidad seria, si no tiene facultad de artes y humanidades, tiene problemas, ¿sí? Pero estas culturas piensan el sonido no como algo, o sea, si el sonido no está la representación de la existencia misma de ellos, porque el sonido es un elemento ritual y el elemento ritual los define a ellos como sociedad. Entonces por eso es que para mí es difícil hablar del huitoto como un instrumento musical. No es un instrumento musical, es un elemento sonoro ritual que hoy en día uno diga, no, pues sí, no sé, pues un órgano es lo mismo. Pues sí, no, por las connotaciones muy particulares que diferencian Occidente con este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, claro, esto a mí me hace aproximar de una manera muy distinta a la composición musical, ¿sí? Porque yo no puedo asumir lo que llaman los teóricos la escucha reducida. La escucha reducida sale como consecuencia de la cosmática, en donde a mí no me importa de dónde salga el sonido, sino que yo me preocupo por las características físicas del sonido y es el disfrute por el sonido mismo, ¿sí? Pero esto aquí no existe, porque todo sonido que estoy utilizando es simbólico y representa algo muy profundo. Entonces, por eso es que yo necesito hacerlo tan racional, el contexto. Ahora, como yo llego al computador y compongo, ya es súper irracional, ¿sí? Porque yo cojo y entonces digo, no, pues voy a expandir, no sé, a un segundo este ataque del Maguaré. Pues ¿por qué no 0.45? ¿O por qué no 0.36? Yo lo puedo hacer súper racional. Yo puedo decir, me voy con todo el pacado para todo, ¿sí? Y utilizo entonces un mapeo del pacado a todo lo que hago. ¿Para qué? Eso hace parte del discurso musical. ¿Usted como oyente va a ser consciente de esos procesos estructurales? Apuesto que no. ¿Y entonces para qué? ¿Qué cosa más rica que llegar al estudio y decir, ¡pum! No me gustó. ¡Pum! No. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, qué delicia! Ese es el que dejo. Es una cuestión totalmente irracional, pero ¿qué es lo fundamental para el músico? Es la oreja.
es la experiencia. ¿Había otra pregunta? Hasta hace poquito tuve, porque es que esto yo lo escribí estando viviendo en Inglaterra, ¿sí? Y pues difícil un poquito tener ese feedback, ¿sí? Pero pues, en el concierto de aquí de León, al final del concierto llegó un personaje con un par de tabacos y me los entregó, me abrazó y me dijo gracias, abrazándome, y se fue. Y al segundo llegó una señora y me dijo, ese señor es un chamán. Y ese señor sintió muy profundo lo que usted hizo hoy. Y eso para mí fue una experiencia. Es la primera vez que yo tengo un contacto con ellos. ¿Y has pensado presentarlo en Maloca? Sí, tenemos los planes malévolos con Federico Demer de irnos a Leticia, a presentarlo en la sede de Leticia. Y ahí esa sí es la prueba. Si me linchan o no. Si nos vemos de vuelta por acá o no. ¿Qué tal que no les gusta? Dime. Sí. Dime. Y algo que me gustó mucho, que siempre me pregunta, ¿qué es Colombia? Y digamos, a través de la música, Colombia es un país multicultural, si no se va a escuchar, Totalmente de acuerdo. Pacífico, brutal, o sea, me causa mucha curiosidad porque en muchos aspectos, estoy en ingeniería, pero en muchos aspectos es muy imposible como reunir todos estos tipos de culturas en una sola y que identifique, porque pues, digamos en esta actualidad, con este que yo lo percibo que es más hacia el Caribe, ahora se está haciendo como mucha música que nos transporta a la costa, y no a la costa pacífica específicamente, sino a la costa atlántica. Entonces ya se vuelve como un código, pero en Venezuela puede ser varios. Claro. Para el interpretar así. Entonces, digamos, como a través de asociar todos estos tipos de músicas que puedan llegar aún así a transmitir algo que puedan sonar como una melodía en sí. Mira, el computador es la herramienta. Quien ejecuta eso que estás diciendo es el compositor. Y el compositor, así tenga el computador más salvaje, más rápido, más potente del mundo, si no tiene esa sensibilidad de la que tú hablas, no lo va a hacer. O lo va a intentar y de pronto fracasa, de pronto no. ¿Sí? Yo creo que más que de tecnología es un problema de dónde tú estás parado como compositor. ¿Cuáles son tus preocupaciones como compositor, como artista? ¿Sí? ¿Por qué haces este tipo? ¿Quieres sonar? O sea, ¿quieres que algo suene Caribe? ¿Quieres que algo suene Pacífico? ¿Por qué? Porque es el trend, que es perfectamente válido. Porque quieres hacer un homenaje a ciertas cosas, también es perfectamente válido. Pero los británicos dicen, what is your standing point? ¿Sí? Es muy importante. ¿Qué te define? ¿En dónde te paras? ¿Sí? ¿Y qué es lo que dices? Yo quiero hacer esto y necesito hacer esto por esta razón. ¿Sí? El multiculturalismo, creo que se dice. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo. Y el problema es que nos lo negamos desde el interior. Somos una nación totalmente centralista. Pues estamos aquí todos mirándonos a nosotros mismos. Y es importante que empecemos a mirarnos también como colectividad. Pero es difícil, ¿sí? Aunque yo creo que es profundamente necesario en este momento. Sí.
es muy chévere lo que haces con todo este estudio, que no es solo como, bueno, voy a escuchar música y lo que sienta lo voy a poner ahí y ya, con el máster y ya. Pues por eso te decía que me sentía payaseando al final, al principio. Es hacer un cómic, grotesco, grosero. Y también una sociedad, digamos, también a través de ese medio, digamos, no solo a través de la música, sino de diferentes artes, de diferentes profesiones. Y es difícil transmitir eso a la gente lo que se está viviendo allá, porque allá es otro imaginario, otro colectivo. Y desde acá se ve como si ellos fueran de otra época, ¿no? Sí. Como si estuvieran atrapados en el tiempo y queremos actualizarlos hasta acá de una manera grotesca que se puede ver por parte de uno mismo y del mismo gobierno. Sí. Lo que quería saber era también, digamos, si tú querías, digamos, cómo transmitir, o sea, primero, en la mayoría asocias la historia que ellos vivieron y las que están viviendo ahora, porque ahora no solo se ve la movilidad por parte del oro, de la ingeniería del oro y del coltón, que también está afectando, y enfrentamientos contra los campesinos, ya todos sabemos. Sí. Entonces, ¿tú quisiste de alguna manera lo asociaste o solo te referiste a la parte como pasada de esa situación del oro blanco? ¿Cómo se llama la pieza? Pues la historia. Es importante, que es que la historia de nosotros también hace una reflexión acerca de nuestra historia. O sea, nuestra historia no es una historia pasada, nosotros estamos viviendo nuestra historia. Y exactamente, y por medio de ver este tipo de situación en particular, estamos viendo cómo al no verla con un ojo crítico y sensato, estamos repitiéndola. Por lo tanto, esta también habla de una contemporaneidad. Me demoré mucho tiempo en bautizarla, mucho. Y de pronto la vi enfrente de mi cara, es la historia de nosotros, es perfecto. De transmitir lo que ellos sienten o lo que tú puedes sentir. No, yo no puedo saber lo que ellos sienten. O sea, Tengo lo que ni ellos idea. te- El dolor que una madre siente al ver siendo estrellado un bebé de meses en un árbol por un extractor de caucho, yo no puedo llegar e imaginarme el dolor que produce eso. Todas las vejaciones y las cosas que cuenta Casement en su diario, que mira, yo casi me vuelvo loco leyendo el diario de Casement. Yo salía a llorar a las 2, 3 de la mañana en la calle. Eso es en serio, porque emotivamente es muy fuerte. La escritura de esta pieza para mí fue entrar al infierno durante 2 años y salir de ella, ¿sí? Y mi respuesta es no. No puedo hablar acerca de los sentimientos de otras personas, pero sí puedo hablar acerca de cómo me relaciono yo con sentimientos que están muy cercanos geográficamente, socialmente a mí, y que quiero hacerlos más cercanos. Lidio con la cuestión de la multicultural, gracias, que mencionas. Y como lo quiero reconocer tanto, ese dolor también es un dolor que reverbera en mí, pero es mi dolor, no es el dolor de ellos. Es mi dolor al ver esa historia que es nuestra. Es muy fuerte. El proceso de escritura de esta pieza eso fue una catarsis muy fuerte. Claro, eso fue pasar de la fascinación ingenua del sonido del maguaré a esto, pero es una cosa al mismo tiempo muy bonita. Es como entrar en nuestra historia, es entendernos, es entender muchas cosas de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de nuestro presente y en particular de nuestro posible futuro. Sí.
Por eso te digo, no tengo ni idea si voy a salir linchado. Espero que no. Es posible que no les guste. Porque yo igual estoy hablando de historias prohibidas. O sea, yo estoy agrediéndolos.